Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar acá para predicar el Evangelio. Vamos a leer el mismo texto del otro día, un poco más adelante, en Juan 5, 28 y 29. El Señor Jesucristo hablando dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que Dios añada bendición a su palabra. Como dije, el que está hablando aquí es Dios mismo. Dios mismo en la persona de Cristo. Ya que el escritor a los Hebreos nos enseña, capítulo 1, del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, en su Hijo, por su Hijo o en su Hijo. O sea, Dios nos habla en estos últimos tiempos. El último discurso de Dios es en su Hijo, en Jesucristo. Y también el escritor a los Hebreos nos describe quién es Cristo. Dice que Él es el por quien Dios hizo el universo. Él es el heredero de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Y Él es superior a los ángeles. Él es superior a Moisés. Y nos dice que Él es adorado por ángeles y serafines. Es adorado por los ángeles. Cuando Dios lo envía al mundo, Dios introduce a su primogénito al mundo, Dios ordena a sus ángeles que le adoren. Y ese es el Hijo de Dios por quien Dios nos habla hoy, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y aquí Dios nos dice, el Hijo de Dios nos habla y dice que va a haber una resurrección. Resurrección para condenación y también para vida eterna. Para que haya una resurrección debe haber también muerte. Y Dios así también nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dios ha establecido la muerte y es por causa del pecado. La muerte física, es la separación de nuestra alma del cuerpo. Un día nosotros vamos a morir y ¿qué va a suceder? Nuestro cuerpo quedará sin su morador, sin su dueño de casa, que es el alma. El alma es donde habita, el alma es el cuerpo. El cuerpo, Dios lo describe en su palabra como un tabernáculo, una tienda que cada día se va derrumbando. La apariencia nuestra cada día se va derrumbando y un día el alma hará abandono del cuerpo. Y como dijo el Señor también en Mateo 7, 13 y 14, que hay dos caminos y dos destinos. Dos caminos y dos destinos. Y nosotros estamos en uno de esos dos caminos. Estamos en el camino ancho que lleva a la perdición y hay otro camino que está en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y en uno de estos dos caminos el hombre se encuentra. Aquel que no ha oído el Evangelio, aquel que no ha creído el Evangelio, se encuentra en el camino espacioso. Y su fin será el tormento. En cambio, aquellos que estamos en el camino angosto, cuando la muerte nos sorprenda, nuestra alma partirá a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo irá al sepulcro. También aquel que está en el camino ancho, cuando la muerte le sorprenda, su cuerpo también irá al sepulcro y su alma irá al Hades, a un lugar de tormento, esperando la resurrección de la condenación. Así que aquí el Señor dice hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación. También Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3, también nos habla de esto, de una resurrección para vida eterna y resurrección para vergüenza y confusión eterna. Eso nos habla Daniel. Y aquí el Señor nos aclara que hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación.
Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, y ahora tenemos que pensar qué es lo que es lo bueno según Dios. Juan 6:29 hace una pregunta, le hacen la pregunta a los fariseos, y le dice, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere de ustedes, es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. O sea, que nosotros debemos creer. Eso es lo bueno. Lo bueno, eso es lo agradable ante Dios, que coloquemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nosotros coloquemos nuestra fe en Jesucristo. Y si colocamos nuestra fe en Jesucristo, cuando la muerte nos sorprenda, entonces nuestra alma abandonará el cuerpo irá al sepulcro, pero nuestra alma partirá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo deseo de partir y estar con Cristo. Allí la muerte le llama un partir y estar con Cristo. Porque dice, mientras estamos en el cuerpo, 2 Corintios 5, 6 y 8, dice, mientras estamos en este cuerpo, mientras el alma está en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, hablando del creyente, aquel que ha hecho lo bueno, aquel que ha depositado la fe en Jesucristo. Entonces dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero cuando estamos ausentes del cuerpo, es decir, cuando la muerte me sorprenda, estaré presente al Señor. Y el apóstol dice, yo deseo de partir, abandonar este cuerpo y estar con el Señor. Pero aquel que no ha creído en Cristo también abandonará su cuerpo y su alma partirá al lugar de tormento, al infierno o al Hades. Y entonces ahí, después de eso, viene la resurrección. Cuerpo y alma se unirán. Hebreo dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Aquellos que murieron sin depositar la fe en la persona de Cristo, esas personas murieron y van a morir sin tener sus pecados perdonados. Partirán de este mundo sin salvación para ir a este lugar de tormento, y cuando venga la resurrección tendrá que ir a juicio. Allí en el gran trono blanco, donde dice Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no se encontró lugar para ello. Y el mar dice que entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, ahí está, el Hades entregaron a los muertos que habían en ello, dice Juan, y vi a los muertos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Dice, y también hubo otro libro, el libro de la vida, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es el infierno, el eterno lugar de aquellos que rechazan a Cristo en esta vida, rechazan al Señor Jesucristo en esta vida. Nosotros los creyentes tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza, si morimos, vamos a partir a la presencia del Señor y un día vamos a resucitar. ¿Por qué nosotros creemos en la resurrección? Porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, Él resucitó a varios. No sabemos cuántos, pero quedaron 3 registrados. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, un joven, también la hija de Jairo, una jovencita, y el más conocido, que es de Lázaro. El Señor los resucitó con su poder. Ellos resucitaron con el poder del Señor, y también creemos porque el mismo Señor, el que habló de la resurrección, él mismo murió, fue sepultado y resucitó. Pero hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro
y de los otros, de la hija de Lázaro, o sea, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Ellos volvieron a morir, pero el Señor resucitó para no ver más muerte. Él resucita con un cuerpo glorificado. Apocalipsis dice que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él, el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado para no ver más muerte. Él dice allí en Apocalipsis, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte, Él vive y está sentado a la diestra de Dios. Después de eso, después dice que Cristo es las primicias, el que resucita primero, dirá Apocalipsis, si leemos Corintios 15, 23, hay un orden de resurrección, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo y luego los demás. O sea, después ahora venimos, los toca nosotros. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a resucitar, nos vamos a colocar de pie. Nuestro cuerpo, nuestra alma y cuerpo se unirán, pero unos cuerpos glorificados. Esa esperanza tiene cada creyente, cada uno que ha depositado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resucitar. Hay una pregunta en Corintios 15, 35 que dice, ¿cómo dirán algunos que resucitarán los muertos? ¿Cómo van a resucitar? Y el Señor, la respuesta de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, dice que necio, no sabes lo que tú siembras. Es decir, cuando uno siembra una semilla, la semilla no se convierte en planta, no germina y no se convierte en planta sino muere primero. Debe morir para que luego pueda germinar y producir una hermosa planta. Y qué diferente es lo que se siembra a lo que sale una hermosa planta. Así también dice Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Dice que el primer hombre, Adán, es tomado del polvo de la tierra y el segundo hombre es del cielo, es celestial. Y nosotros ahora tenemos un cuerpo como el de Adán. Tenemos un cuerpo como el hecho del polvo de la tierra, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se enferma. Pero Cristo tiene un cuerpo celestial y todos aquellos que hemos creído en Cristo, un día tendremos un cuerpo como el de Él. Ahora tenemos un cuerpo como el de Adán, pero un día tendremos un cuerpo como el de Cristo, cuando Cristo regrese y venga la resurrección para vida, para vida. Este cuerpo se siembra, es cuando una persona muere, un creyente muere, es como que vamos a sembrar algo, con la esperanza que ese cuerpo un día va a resucitar. Eso también dice Corintios. No habla de Corintios, se siembra algo corruptible, pero resucitará algo incorruptible. Se puede morir un cuerpo de una jovencita hermosa, ¿verdad? Pero a los pocos días se corrompe. Toma mal olor y se vuelve polvo. ¿Ah? Pero Dios dice que resucitará un cuerpo incorruptible, un cuerpo que durará para toda la vida. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y si seguimos dudando en la resurrección, tenemos que pensar también, ir al principio. Cuando Dios nos creó, ¿de dónde nos creó? Nos creó del polvo de la tierra. Y si Dios nos ha creado del polvo de la tierra, y si el cuerpo al morir vuelve al polvo, ¿sería problema para Él volverlo a la vida? Aquel que creó los cielos y la tierra y los sustenta con el poder de su palabra, ¿sería problema para Él? Así que vamos a resucitar y vamos a estar en su presencia, con cuerpo y alma por toda la eternidad, disfrutando de su presencia. Pero aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que no quiere creer en Él, el que hace oído sordo a su mensaje, un día la muerte le va a sorprender a esa persona. Si usted aún no ha creído en Cristo, no ha creído en el Señor Jesucristo, un día a usted la muerte le va a sorprender. La muerte camina al lado nuestro.
Y cuando ella nos toque, nada podemos hacer. No podemos retenerla. Retener el espíritu de vida, dirá el escritor a Eclesiastés. No hay armas para tal guerra. No podemos luchar contra la muerte cuando ella se acerca a nosotros. Y eso sucederá en cualquier momento. Así que cada creyente está a un paso del cielo. Y aquel que no ha creído en Cristo está a un paso del infierno. Si la muerte le sorprende hoy, no hay nada que hacer. Ya no hay más oportunidad. La puerta de salvación se le ha cerrado. Se le ha cerrado. Como los tiempos de Noé. Solo le quedará esperar la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hay que creer en el Señor. Hay que creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que creer de Él? Lo que Él dice acerca de Él. Porque Él dijo, si no creen en mí, lo que yo digo acerca de mí, ustedes van a morir en sus pecados. Y donde yo estoy, ustedes no podrán estar conmigo. No podrán estar. ¿Y dónde está Él? Él dijo, voy a la casa del Padre a preparar moradas para vosotros, para los creyentes, para nosotros. Si usted no quiere creer en Jesucristo, lo que Él dice acerca de Él, usted está perdido. ¿Quién es Cristo para usted? Respóndase en su corazón, ¿quién es Cristo? Las Escrituras lo presentan a Él como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El mismo texto aquí, la semana pasada, compartí eso, cómo el Señor se presenta en la igualdad del Padre. Igualdad, por ejemplo, en obra, en el 19. Es igual a Él en obra, dice. Porque el Padre dice, todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente. Igualdad en conocimiento, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Igualdad en juicio. Lo tenemos. Igualdad en honra, en adoración. En igualdad en otorgar vida espiritual, igualdad en otorgar vida física, igualdad en autoexistencia. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, Jesucristo es Dios, como lo describe en las primeras páginas Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, se hizo hombre, toma forma humana. ¿Para qué? Para venir a ser nuestro sustituto. ¿Qué significa esto? Que a Él se les cargaron nuestros pecados. Dios los cargó, dice el profeta, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios toma nuestros pecados y los carga en su Hijo, allí en la cruz. Y lo desampara a Él. Para que nosotros que estábamos desamparados pudiéramos ser amparados por Dios. No solo eso, sino que Él castiga a su Hijo. Levantó su espada contra Él para herirlo. Y lo hirió. Para que esa espada no se levantara contra nosotros. Esa espada de la ira de Dios. Se levantó contra su propio Hijo. Para que nosotros pudiéramos ser salvos de ese castigo eterno. Él fue nuestro sustituto. Él se coloca, nosotros por haber pecado, por haberle fallado a Dios, estamos bajo maldición, dice Gálatas 3:10 al 13, pero también dice que Él nos saca de la maldición, pero Él se coloca bajo la maldición, me redimió de la maldición, pero Él me rescató de la maldición, pero Él se coloca bajo la maldición. Él murió por nuestros pecados. Él pagó la cuenta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer esta verdad. Creer en Dios. Creer en Dios. Lo que Él dice acerca de Él es un Dios santo, justo.
y que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, su santidad demanda justicia y la justicia demanda castigo para nosotros. Pero el amor de Dios nos ha provisto un sustituto, nos ha provisto un medio de salvación. Y ese medio de salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está hablando aquí. En Juan, el que dice, no os maravilléis de esto, vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, aquellos que creyeron en él, en Jesucristo, saldrán a resurrección de vida. Pero aquellos que rechazan al Hijo, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos y resucitarán para condenación, para recibir la ira de Dios y serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Lo único que van a oír ellos en aquel día del juicio, como lo dijo el mismo Señor, Mateo 25, 41, apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios describe el infierno como un fuego que nunca se apaga, tormento eterno. ¿Y él echará personas al infierno? Sí, él dijo, no le teman a los que matan el cuerpo, más bien teman de aquel que puede quitar su vida y echar su alma al infierno. A ese os digo temer. A Dios no le va a temblar la mano para echarle a usted al infierno si no ha creído en su Hijo. Piense en los tiempos de Noé. Piense en Sodoma. Dios siempre advierte a la humanidad. Allí advirtió, pero el hombre no quiso atender a las advertencias y acudir al medio de salvación, tanto en Sodoma como en los tiempos de Noé. Y cuando Dios cierra la puerta de salvación para dar paso a su ira, ya no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. En estos tiempos, el medio de salvación es el Evangelio, el cual me habla de Cristo. El cual me habla de Cristo y de su obra. De Cristo y su obra. El apóstol lo resumen de Cristo y el crucificado. Corintio dice, este es el Evangelio, Cristo murió. ¿Quién es Cristo? Dios, hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que murió. No fue un hombre cualquiera. Era mucho más que un hombre, mucho más que un ángel. Era Dios. Y Él murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto. Murió y fue conforme a lo que estaba escrito. Es decir, su muerte no fue ningún error, no fue ningún accidente. Estaba planeado antes de la fundación del mundo. Y Él es el que murió conforme a las Escrituras, conforme a la agenda de Dios. Él murió. Él dijo, oh Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué estaba escrito? Que Él tenía que venir a salvar a los pecadores. Porque Él quiso hacerlo, Dios nos dio a su Hijo y Él se entregó a sí mismo para hacerlo. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, evidencia de que murió, y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día y estuvo con los suyos 40 días, mostrándose y enseñándole. Y antes de subir al cielo le dijo que era necesario, que él debía morir, ser sepultado y resucitar para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre en todas las naciones. ¿Hay perdón de pecado? El pecado es nuestro problema ante Dios. El pecado, dice Isaías, nos divide entre Dios y el hombre, nos separa de Dios. Pero Hebreos 9:26 al final dice que Dios, que Cristo con su sacrificio quita el pecado. Es decir, ya quita este problema que tengo ante Dios. Pero para que eso se aplique a mi vida, yo tengo que correr a Cristo, ir a Cristo, aferrarme, creer en Él y creer en su obra, que Él murió por mí. Y entonces
Cuando muera, cuando la muerte me sorprenda, mi alma abandonará mi cuerpo, el cuerpo irá al sepulcro, mi alma partirá a la presencia del Señor, y cuando venga la resurrección, mi alma y cuerpo se unirán para estar para siempre con el Señor. Y entonces, dice el salmista, entonces estaré satisfecho con mi cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar a cada uno, aquellos que hemos creído en Cristo. Un cuerpo semejante, dirá Pablo a los filipenses, al de la gloria suya. Pero si usted no ha creído en Cristo y hoy la muerte le sorprende, su alma partirá al tormento, al Hades, su cuerpo al sepulcro, y cuando venga la resurrección de condenación, su alma y cuerpo resucitará y será echado al lago de fuego, y allí no tendrá reposo ni de día ni de noche. Eternamente sufrirá. ¿Quién puede dudar del amor de Dios? Dios le ha mostrado su amor. Usted decide. Si usted no se aferra al amor de Dios, no se aferra a Cristo, en estos momentos usted es un objeto de la ira de Dios. Está provocando la ira de Dios, está almacenando ira de Dios para el día del juicio final. No endurezca su corazón, corra a Cristo, aférrese a Él. Ese es el mensaje del Evangelio, que hay salvación en la persona de Cristo, por lo que Él es y por lo que ha hecho. Pero la persona de Cristo, solo Él me ofrece salvación. Él es mi salvación. Él es mi vida, porque Él es vida. Cuando yo creo en Cristo, tengo vida, tengo el perdón de mi pecado, tengo comunión con Dios, soy aceptado ante Dios. Pero si no, no soy acepto ante Dios. Y un día tendrá que partir a ese lugar de tormento. Crea en Jesucristo, Dios bendiga su palabra. Gracias. Muy bien, un agrado estar con ustedes. Vamos a leer Marcos, el Evangelio según Marcos. Vamos a leer el capítulo 1 y dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No voy a alcanzar a hablar mucho más, así que leo solo esos 3 versículos que indican para algunos podría ser como una especie de prólogo al Evangelio o un prólogo de una sección de este Evangelio. Se parecería un poco en ese sentido a Juan 1, los primeros 18 versículos. El versículo 1 está hablando de principio. El Evangelio de Juan también habla del principio. En el principio era el verbo. Y Génesis también habla de un principio, pero es el principio de la creación. Y aquí tenéis un tercer principio, pero este es el principio de, como dice aquí, el principio del Evangelio. Así que interesante, puede usted ya meditar en estos principios. El primero, por supuesto, nos lleva a la eternidad, que es Juan 1:1. El segundo principio nos lleva a la creación, en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Marcos nos lleva al principio del Evangelio, y el Evangelio, el principio de la buena noticia, hay varias traducciones interesantes respecto a estos textos que he leído. Por ejemplo, la NTV dice que esta es la buena noticia. Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y ese es el versículo 1. Entonces llamo la atención a esto ya, estoy llamando ya la atención a esta primera línea
que tiene que ver con el principio. Y la buena noticia, el Evangelio, ya hemos escuchado el Evangelio, la buena noticia, el vocablo Evangelio significa buena noticia o buena nueva, que era muy usada en los términos o en los siglos aquellos, especialmente cuando tenían que ver con mensajes reales. Es una buena noticia de parte del rey para un pueblo, a lo mejor. Y esta es la buena noticia, es el Evangelio. Y entonces, en esta primera línea, la buena noticia tiene que ver con la vida, la nueva vida en Cristo para el pecador que cree en Él. Es así que es una noticia extraordinaria y por eso que es buena noticia, la buena noticia. Hay otras traducciones como el principio de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así también se puede traducir. Nosotros estamos usando habitualmente esta traducción por casi toda nuestra vida, pero usted encontrará muchas traducciones donde se trata de que el griego en el cual fue escrito este evangelio pueda ser entonces mejor entendido en nuestro lenguaje, en este caso nuestro español. Así que este evangelio de Marcos, no, si usted ve la diferencia con los otros evangelios, usted parte con Mateo y para Mateo el comienzo del evangelio tiene que ver con la venida del rey, y habla mucho del rey y del reino. Y Lucas nos introduce hacia el anuncio angelical a María y luego la encarnación del Hijo de Dios, que será hombre, y nos habla entonces del nacimiento primero de Juan el Bautista y luego del mismo Señor allí en Belén. Y Juan nos lleva, como ya dije, al principio de la eternidad, donde solo Dios, solo es Dios. Y en ese principio el Verbo, el Hijo de Dios, está enfrente de Dios, por supuesto, es eterno también, siendo Dios. Así que la buena noticia es el comienzo, el principio. Este que habla aquí es el comienzo de la nueva creación en Cristo, que comienza, por supuesto, con su venida a este mundo y luego con su vida entregada allí en la cruz del Calvario para padecer por nosotros, por nuestros pecados, y luego será sepultado, luego resucitará de entre los muertos, y luego vendrá su ascensión al cielo, y todo eso el evangelista y otros evangelistas lo dejan absolutamente en claro. El evangelio tiene que ver con la persona de Cristo, por eso que aquí dice principio del evangelio de Jesucristo. Ahora, esta frase, el evangelio el principio del evangelio de Jesucristo, puede tener dos acepciones. Una podría ser que es el evangelio que le pertenece a él, como dice nuestra versión, el evangelio del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Otras traducciones que me agradan también es que en la traducción por la NTV, por ejemplo, dice acerca de Jesús, el evangelio acerca de la persona de Cristo. Y creo que eso puede ajustarse un poco más al original. El principio de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. La buena noticia, y aquí comienza la buena noticia tiene que ver, es acerca de, tiene que ver, es estrechamente relacionado y no puede ser de otra manera con Jesucristo. Ahora, aquí se usa el nombre Jesucristo o como nombre, pero en realidad Él es Jesús. Como dice la traducción que estoy leyendo, como la NTV dice acerca de Jesús. Y luego agrega el Mesías o el Cristo. Y creo que eso es más correcto porque en los evangelios el Señor siempre fue llamado Jesús.
pero al paso del tiempo, por supuesto, siendo él el Cristo, porque el Cristo es un título, el Cristo es un título, Mesías es un título, y entonces, pero después llega a formar parte en la iglesia primitiva, llega a formar parte del nombre completo de nuestro Señor, cuando se habla de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los tiempos de Marco, en que escribe su evangelio, y sería el primero, en que escribe su evangelio, y los otros evangelistas, por supuesto que hablaron de Jesús, y aquí dice el principio del evangelio de Jesús, el Mesías, porque eso es lo que Israel esperaba, porque eso es lo que Dios había prometido a Israel, había prometido al Cristo, había prometido al Mesías, el ungido del Señor, el ungido de Yahvé, o Yahweh, o Jehová, el ungido del Señor. Así que la buena nueva, que es el Evangelio, tiene que ver con la venida de nuestro amado Señor a este mundo. Por eso que más adelante, ya en el versículo 15, uno lee que el reino de Dios está cerca y arrepentíos. Ahí comienza el Señor a predicar el Evangelio. Antes hay un precursor que es Juan el Bautista, y tanto Lucas, Mateo y por supuesto y Juan, los cuatro evangelistas realmente mencionan al precursor que es Juan el Bautista. La tarea de Juan el Bautista, lo dirá luego en una cita del Antiguo Testamento, es preparar el camino al Señor. Así que el mensaje de Cristo es: el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en la buena noticia, o creed en el Evangelio, creed el Evangelio. El versículo 1 termina diciendo, leo nuestra traducción: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, o esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En algunas traducciones, como la NTV, hay un asterisco y una explicación abajo diciendo, en algunos manuscritos, tal vez dos o tres, pero hay muchos manuscritos, no se olvide, hermanos y hermanas, y aquellos que no están familiarizados con la palabra de Dios, la Santa Biblia, no se olvide que las escrituras fueron escritas, el Antiguo Testamento, mayormente en hebreo, una parte muy pequeña en arameo. El arameo fue el lenguaje o la lengua que se hablaba más en Babilonia, y por eso que los que fueron al exilio y a otros lugares aprendieron más el arameo, hablaron más el arameo más bien que el hebreo. Pero luego vendrán los griegos, y entonces el idioma griego pasa a ser de una importancia muy grande. Y de hecho el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Luego de muerto, Alejandro el Grande fue traducido por uno de sus generales en Egipto, en Alejandría, por 70 eruditos, o 72, pero se llama la versión de los 70, y fue traducida entonces, el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Marcos, las citas que hay, que Marcos cita ahora a Isaías, aunque debo explicar algo de esa cita, pero la cita que hace Marcos del Antiguo Testamento son citas sacadas de la Septuaginta, no del hebreo, sino del griego, de la traducción que se hizo al griego en aquel entonces, por la versión de los 70 y llamada o Septuaginta. Entonces, al decir esto es porque del griego, entonces, ha sido traducida a los diferentes idiomas, lenguaje de este mundo, en este caso el nuestro, que es el español que estamos hablando ahora. Se ha sido traducida entonces desde el griego. Y por eso que muchos predicadores, yo a veces algo, pero citamos el vocablo griego para dar a entender que en realidad esa palabra o ese verbo
o tiene varias implicaciones o varias formas de verlo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la NTV, por lo menos, aquí no, aquí dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, esa frase, Hijo de Dios, en algunos manuscritos, que son cientos, y yo estaba diciendo, cuando fue escrita la Biblia y fueron traducidas a la Septuaginta y fue escrito los evangelios y todo, no había imprenta. Por lo tanto, todo se escribía a mano. Y entonces aquellos que estaban escribiendo a veces agregaban o podrían quitar o podrían cometer algún error en lo que están escribiendo. Pero no se preocupe de esta frase, Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Mire, lea conmigo el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así, esté o no esté, en varios manuscritos sí está. Pero explico esto para que usted no se asuste si le llega alguna versión y dígame, sabe que esta frase no estaría en los originales. Cuidado con esa frase porque hay muchos manuscritos que tratan de ser más cercanos a los originales que no existen los originales. Así que no se preocupe porque ya en el versículo 11 tenemos la declaración del Padre desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el principio del Evangelio, Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O este es el principio de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es una buena traducción también para que apreciemos mejor quién es nuestro Salvador, Señor nuestro y por la eternidad. Así, eso es el versículo 1. Vamos al versículo 2. Y entonces el versículo 2 y 3, en la cita que Marcos, al escribir este evangelio, echa mano a una cita del Antiguo Testamento. Aquí también tengo que darle algunos antecedentes. Dice aquí, como está escrito en Isaías el profeta. Pero si usted va a Isaías el profeta, a la cita de Isaías 40 y versículo 3, que me parece que es la cita, en realidad esta es una cita compuesta, así le han llamado algunos eruditos. Esta es una cita compuesta. ¿Compuesta en qué sentido? En que en realidad lo que está citando Marcos, está citando Éxodo, está citando Malaquías y está citando Isaías. ¿Ya? Está citando a esos tres. Por ejemplo, tal como está escrito, o lo que está escrito en Isaías el profeta, y cita, estoy citando otra versión, mirad, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Ahora, esta frase, ¿qué es lo que está afirmando? Lo que esta frase está afirmando, esta cita está afirmando que, número uno, si todavía no explico que sea una cita compuesta, pero aquí hay una base, un fundamento muy sólido de la palabra de Dios, porque esto que está diciendo aquí, la cita que está citando, lo que se está citando aquí es, como está escrito en, ya sea Éxodo más Malaquías más Isaías, o ya sea Isaías solo, o cada vez que un escritor está diciendo, como está escrito en Isaías, o como está escrito en Jeremías, o como está escrito allí, y que tiene que ver específicamente con la persona de Cristo, como aquí, con su venida, él es el Mesías prometido, él es el Cristo de Dios. Lo que está haciendo estas citas del Antiguo Testamento es que
aquí se está resaltando el cumplimiento de las Escrituras. Principio de la buena noticia era el cumplimiento de la Escritura, era el cumplimiento de lo que Dios había escrito de antemano o había prometido de antemano. Así que, por tanto, lo que Marco está citando o nos está diciendo es que todo lo que él está citando forma parte del propósito y el plan soberano de Dios. ¿Ya? Marco, repito, y cualquier escritor del Nuevo Testamento, al irse al Antiguo Testamento, tomando una cita de allí, es para afirmarnos a nosotros fuertemente que tengamos una base segura que lo que se está diciendo ya Dios lo había anticipado en el Antiguo Testamento. En su soberanía se escribió lo que él dijo que se escribiera. Se parece esto a Romano cuando habla del Evangelio de Dios, dice acerca de su Hijo que había sido prometido antes en la Sagrada Escritura. Se parece, hay como paralelo, si usted quiere leer Romano 1 y 2, creo, y 3. Muy bien. Cuando digo que es una cita mezclada es porque parte de esta cita, de los versículos 2 y 3 de Marcos 1, está en Éxodo 23, 20, está en Malaquías 3, 1 y está en Isaías 40 y versículo 3. En Éxodo 23, 20, el Señor dice, no estoy citando de nuestra versión, Reina Valera, sino otra versión que dice, mira, yo envío mi mensajero delante de ti. ¿A quién está hablando Dios? Está hablándole a Israel, está hablando con Moisés. Yo enviaré o yo envío mi mensajero. ¿Y quién es el mensajero de Dios? Es un ángel, porque la palabra ángel es lo mismo que mensajero. Por lo tanto, lo que Dios está prometiendo a Israel que mientras ellos vayan cruzando el desierto, el ángel del Señor irá delante de ellos, él los guiará. Yo, dice el Señor, yo envío mi mensajero delante de ti. Eso es para Israel. Y lo que está citando entonces, por eso dije que es una cita compuesta, lo que está citando Marcos podría ser parte de Éxodo, parte de Malaquía y parte de Isaías. Para algunos es Isaías solamente, pero aquí dice solo Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti, un ángel, por supuesto, que fue prometido a Israel en el desierto. Muy bien, ¿qué tenemos en Malaquía? Me quedan unos 5 o 6 minutos. ¿Qué tenemos en Malaquía? Bueno, en Malaquía leemos lo siguiente. Prepara, este es el mensaje al mensajero, prepara el camino. ¿Qué dice aquí la cita de Marco en el versículo 2? La primera parte, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual dice, preparará tu camino delante de ti. Ese preparará tu camino delante de ti. Así que preparar el camino significa preparar la senda para la llegada de el Señor. En este caso era la llegada de Yahvé, Yahweh o Jehová, como usted ha escuchado los diferentes nombres que se han dado a Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, que vendría a Israel y vino. Por eso se habla del Mesías. Ahora, un camino, la cita de Malaquía dice, preparará mi camino, pero la cita aquí es, preparará tu camino delante de ti. Así que este cambio de un poquito la palabra mi camino o tu camino es una indicación también clara o una base segura para que sigamos creyendo que Yahvé o Yahweh o Jehová
del Antiguo Testamento es Jesús, en la persona, por supuesto, en la persona de Cristo. Lo que esto implica entonces que en la persona de Jesús está personificada, perfectamente personificada, el mismo Yahvé o Yahweh o Jehová. Eso es el versículo entonces que estaba leyendo en el 2, el 3, dice así. Y la última cita de Isaías. Ahora es la cita de Isaías 43, ahí la encontrará esta cita. No exactamente igual, a lo mejor, no se olvide que es una traducción del hebreo a la Septuaginta y de la Septuaginta a nuestro idioma. ¿Qué dice aquí Marco? Marco dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto. Este es el mensajero. Clama es la palabra, el vocablo grita, gritar, clama. Voz del que grita en el desierto, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién era la tarea esa? Del mensajero, del precursor y el precursor del Mesías, el precursor de Yahweh, Yahvé, personificado en la persona de Jesús. El precursor aquí es Juan el Bautista. Él, no se olvide, aparece antes del mismo Señor para luego hacerse a un lado cuando ya el Señor comienza su ministerio. La cita que estaba usando dice, la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué dice después? Prepara el camino para el Señor. Enderezad las sendas para Él. Qué interesante. Y es una cita de la Septuaginta. La voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino para el Señor. Enderezad la senda para Él. Las sendas de nuestro Dios en el Antiguo Testamento se convierten en las sendas para Él. Y ese para Él se refiere a la persona de Cristo, nuestro Salvador. Interesantísimo, refiriéndose a nuestro Salvador. Entonces, Juan el Bautista es el mensajero de Dios. Mi mensajero, ¿quién es su mensajero? En el desierto fue un ángel, el mensajero de Dios. Aquí es Juan el Bautista. Ya también en Malaquías se habla, creo que en otro capítulo se habla del mensajero. Y el Señor habló como Elías. Realmente hay un paralelo con Elías. Y por eso que el Señor habló de Elías. Él es aquel, cuando habló de Juan el Bautista, él es aquel Elías. No era el Elías exactamente, pero era un parecido a él en su tarea. Juan es el mensajero de Dios. Él es una voz en el desierto que grita, clama, para que el pueblo de Dios, Israel, prepare el camino para la llegada del Mesías. Prepare el camino para la llegada del Mesías. Entonces, resumiendo en estos 3 primeros versículos, y no alcancé a más. Después en el versículo 4 ya se habla de la tarea que Juan hacía, el bautismo, y no sé, me puse a estudiar Marco, pero no sé si seguiré en otra oportunidad. Pero leo lo que dice aquí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya he citado la NTV y he citado otras traducciones. El principio de la buena noticia, es el principio de la buena noticia. Aquí se habla del principio del Evangelio. Bueno, está casi igual. El principio de la buena noticia acerca de Jesús. Acerca de Jesús. El principio, esto que Marco está escribiendo, está diciendo como un prólogo, ¿ya? Como un prólogo. Él está diciendo que lo que está escribiendo
es el principio, así comenzó. Este es el principio del Evangelio, este es el principio de la buena noticia acerca de Jesús, acerca de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el Cristo, y es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1, que traté de explicar de la mejor forma posible. De tal manera que, hermanos y hermanas, tengamos un concepto lo más correcto cada vez podamos ir perfeccionando nuestro conocimiento. Vamos aumentando, vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos nos dice que este evangelio, lo que él está escribiendo, es el principio del evangelio, es el principio de la buena noticia acerca de Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, como está escrito, exactamente como ya se había anticipado en el Antiguo Testamento, diciendo él en Isaías, el profeta. Yo dije que, insinué que, o sugerí que esto podría ser, por lo que he estado leyendo, esto podría referirse a que esta cita sea una cita compuesta, no de solamente de Isaías, sino que también en Éxodo, sino que también en Malaquía y luego en Isaías. Éxodo hace mención del mensajero, enviaré a mi mensajero, o más bien enviaré mi ángel delante de vosotros. Ángel, mensajero, es exactamente la misma palabra. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que la misión del mensajero era preparar un camino para quien vendría después, que es el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Interesante, como dije antes, porque hay una alusión, porque allí en el Antiguo Testamento tiene que ver con la venida de Yahvé o Yahweh o Jehová en favor de su pueblo, para librar a su pueblo y para, por supuesto, juzgar y castigar a quienes le han oprimido. Pero quien vino es Jesús. Entonces Jesús es el Yahweh o el Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Es una gran verdad preciosa para todos, y especialmente para aquellos que algunos niegan la deidad de Cristo. Pero aquí tenéis una base segura, como la es de Juan. Pero este evangelio de Marco es un precioso evangelio, el más corto de los 4, y usted puede aprender mucho investigándolo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Como dice la NTV, es una voz que clama en el desierto, es una voz. ¿Cuál es la voz? La voz dice, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, ábranle camino. Es una traducción de la NTV, pero hay otras traducciones más que usted puede, si las tiene, mírelas todas y le amplían mejor, le dan más antecedente para entender mejor el pasaje. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, Dios, bendito, soberano Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Tu magnificencia es tan gloriosa, toda tu persona gloriosa, y tu bondad y tu misericordia y tu gracia que se manifiesta al darnos tu palabra. Gracias, Señor, por este evangelio y por todo el libro, que es tu libro que nos diste. Gracias por permitirnos leerlo, tratar de explicarlo para beneficio de todo el pueblo de Dios y de muchos que a lo mejor no conocen aún a Cristo como su propio y personal Salvador. Abre sus corazones, Padre nuestro, para que crean el evangelio que han oído. Te damos gracias y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.